Bendiciones, mis hermanos, una vez más agradecidos del Señor por permitirme una vez más estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Hoy tendremos una mini conferencia muy importante. Busquen su Biblia en Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 11 al 14 y Primera de Corintios capítulo 14 34 al 35. Primero vamos a leer Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 11 al 14. La palabra se lee en el nombre de Jesús. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañado, incurrió en transgresión. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 34 al 35. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Pues en esta noche vamos a titular esta mini conferencia La mujer y el ministerio pastoral. La mujer y el ministerio pastoral. La vida de la mujer desde mucho tiempo atrás ha estado en debate. La vida ministerial de la mujer ha sido un tema de muchas discusiones entre teólogos, exégetas, ministros, biblistas, maestros y entre todo aquello que de una forma u otra estudian la Biblia. Es un tema donde hay opiniones encontradas. Algunos están de acuerdo con el ministerio pastoral de la mujer, mientras otros no están de acuerdo. Los que no están de acuerdo con el ministerio pastoral de la mujer utilizan los textos que acabamos de leer para sustentar su creencia. Ahora pregunto, ¿realmente estos versos prohíben estrictamente que la mujer sea pastora, predicadora o maestra? ¿O es una mala interpretación de lo que dijo el apóstol Pablo al joven Timoteo? La carta del apóstol Pablo a Timoteo fue para ayudarlo a combatir las falsas doctrinas que constituían un peligro y una amenaza para la iglesia de la región, ya que se estaban metiendo enseñanza contraria al evangelio. Éfeso era una ciudad idólatra donde el apóstol Pablo había levantado una iglesia y que precisamente donde el joven Timoteo desarrollaba su ministerio pastoral. En Éfeso se adoraba a la diosa Artemisa, llamada Diana en la mitología romana. Ella era la deidad principal en Asia Menor y su centro de adoración estaba en Éfeso. Artemisa era una diosa, pues debido a esto las mujeres de Éfeso tenían un alto estatus social y religioso. Muchas de estas mujeres habían salido del paganismo al cristianismo. Los consejos que el apóstol Pablo escribe a Timoteo van dirigidos exclusivamente a esa iglesia por una situación que había allí. Las mujeres que se habían convertido al cristianismo querían sobresalir desenfrenadamente, interrumpían en las reuniones haciendo escándalo como lo hacían en el templo de Artemisa. Eso demuestra que las mujeres de alto estatus estaban dentro de la iglesia y que esperaban jugar un papel importante en la comunidad cristiana como lo habían hecho en el culto a Artemisa. Pero primero analizaremos el versículo 9. El versículo 9 dice que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia. ¿Por qué el apóstol Pablo dice esto?
porque las mujeres que habían salido del paganismo vestían de esa forma extravagante. Había una revolución sexual en todo el territorio, en todo el Imperio Romano, caracterizado por el comportamiento presuntuoso y perturbador de estas mujeres que vivían una vida promiscua. Cuando llegan al cristianismo, quieren seguir de la misma forma, viviendo como antes vivían, como hay muchos evangélicos hoy día que quieren seguir haciendo la misma cosa que hacían cuando no eran cristianos. ¿Qué quiere dejar dicho el apóstol Pablo en el verso 9? Las sacerdotisas de Artemisa visten de manera ostentosa. Las mujeres cristianas deben vestir de una manera que se diferencien de las paganas, o sea, de ellas. Las sacerdotisas de Artemisa visten de cierta forma para demostrar su devoción. Las mujeres cristianas que quieren demostrar que son devotas a Dios se visten con buenas obras. Entonces, en el versículo 11, el apóstol Pablo dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Fíjense, aquí claramente vemos que no es una orden universal, sino una orden local. ¿Por qué? Porque él está hablando de las mujeres que han salido del paganismo, del templo de Artemisa y que ahora están en la iglesia, pero siguen actuando de la misma forma escandalosa y ruidosa, interrumpiendo en las reuniones. En el versículo 12, el apóstol Pablo dice: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Vamos primero a analizar estas dos palabras, enseñar y dominio. ¿Cuál es su significado en el griego? Enseñar es igual a la palabra didasco en griego, que significa ayudar a alguien a crecer, instruir, doctrinar. Y dominio es igual a la palabra exousia, que significa autoridad, potestad, ejercer dominio. Dije al principio que en la adoración o en el culto a Artemisa las mujeres eran prominentes, o sea, eran sobresalientes. Ellas eran las principales figuras en el culto a Artemisa. Por ende, tenían cierta autoridad o dominio en la adoración, y los que aceptaban esa herejía preferían el liderazgo de las mujeres sobre los hombres. Cuando ellas llegan del paganismo a la iglesia, quieren seguir ejerciendo el mismo dominio, la misma autoridad que tenían en el culto de Artemisa. Por eso el apóstol Pablo le dice en su carta a Timoteo: yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre. Fíjense que él habla en primera persona: yo no permito. Como padre en la fe del joven Timoteo, él lo está instruyendo a que corrija esa situación en la iglesia local, no como una orden universal, como piensan algunos. Los ministros pueden prohibir cualquier acción en la iglesia local que ellos entiendan que es un peligro para la membresía de dicha iglesia, y no necesariamente debe estar registrada en la Biblia. Es una orden local para el buen desarrollo de los fieles hermanos. El apóstol Pablo introduce las razones por las que no permite a la mujer enseñar. 1. Adán fue creado primero, es el orden natural de Dios. Sin embargo, para los efesios era lo contrario. Para ellos, Artemisa era la fuente de toda vida. Ella era la madre de todos los seres vivientes y por lo tanto era superior a cualquier varón. Por tal razón, el apóstol silencia a estas mujeres para evitar que se propagase esa falsa enseñanza en la iglesia.
Vamos ahora a analizar Primera de Corintios capítulo 14, versículo 34, que es también uno de los textos que utilizan para decir que las mujeres no deben ser pastoras, ni predicadoras, ni maestras. El versículo 34 dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas. Fíjense, el apóstol Pablo está resolviendo un problema que se está convirtiendo en un desorden por la mala organización. El apóstol Pablo está regularizando el ministerio profético de la iglesia de Corinto. El texto se refiere a los dones del Espíritu cuando está en operación. El versículo 29 dice claramente que los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Qué van a juzgar? Van a juzgar si lo que están diciendo los profetas es cierto o si está de acuerdo a la ley. Cuando el verso dice que las mujeres callen en las congregaciones, significa que cuando los hombres estén juzgando lo que están diciendo los profetas, ellas deben callar. El versículo 35 que dice: si quieren aprender algo, pregunten en su casa a sus maridos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en el momento que se estén juzgando lo que están diciendo los profetas, no se debe interrumpir para hacer preguntas. Por ende, los demás deben permanecer callados. En este caso, se menciona a las mujeres porque las mujeres gustan más indagar que los hombres, pero era todos los demás que debían callar mientras se juzgaba los dichos por los profetas. Hermanos y amigos, yo quiero mencionarle algunas de las palabras dichas por ministros, teólogos y llamados conocedores de la Biblia, y entre ellos mujeres que afirman que la Biblia prohíbe que la mujer sea pastora. Por razones de ética ministerial no voy a mencionar nombre, solamente voy a decir lo que ellos han expresado. Número 1. Jesús no llamó apóstolas. Entre los 12, todos los escogidos por Jesús eran hombres. Eso es lo primero que dicen sobre que la mujer no puede ser pastora, porque dentro de los 12 que eligió Jesús, solo eligió hombres. Número 2. Los hombres no deben sentarse a escuchar a una mujer, aunque diga cosa admirable o incluso cosa santa. Eso es de poca importancia, ya que vino de la boca de una mujer. O sea, eso es ridículo de que una mujer esté predicando y que haya hombres sentados escuchando a esa mujer. Usted está entendiendo. Usted está entendiendo, pero esos son hombres cristianos que están diciendo eso, no son impíos. Número 3, la mujer no debe ser pastora porque estaría violentando el orden estructural que Dios creó para la sociedad humana. Cómo debería funcionar el hogar, la sociedad y cómo debe funcionar la iglesia. Número 4, esto me preocupa profundamente porque creo que la iglesia se está derrumbando. Antes las mujeres predicadoras, o sea, que no debe haber mujer predicadora, ni maestra, ni pastora. Y los líderes de los evangélicos se están volcando por mujeres predicadoras. Como los líderes se están volcando hacia las mujeres predicadoras, eso está permitiendo que la iglesia se derrumbe. Número 5. La mujer no tiene autoridad sobre el marido, pues si ella es pastora y su marido no, ella quebranta el principio de autoridad de la Biblia, haciéndose líder del marido. ¿Qué puedo yo notar con todo esto? Lo que puedo ver aquí es un asunto de autoridad, de dominio,
¿De quién domina al otro? Precisamente lo que dijo Dios después de la caída del hombre en el huerto. Si usted miran en Génesis capítulo 3, versículo 16, al final, donde Dios le dice a la mujer, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Fíjense bien, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. La palabra para enseñorear en el original hebreo es radá, que significa subyugar, pisar sobre, según la concordancia hebrea Strong. ¿Y qué es subyugar? Subyugar es someter, dominar, adueñar. En ningún momento Dios le dijo al hombre, tú serás el dueño de la mujer, tú debes dominarla, tú debes someterla. La frase, él se enseñoreará de ti, no conlleva a una autorización para someter a la mujer como esclava. La mujer también fue creada a imagen de Dios. Esta declaración del Señor anticipaba una futura rivalidad entre los dos sexos por el dominio del uno sobre el otro. Una rivalidad derivada de la condición pecadora del hombre y la mujer. Por esa rivalidad, el hombre siempre ha querido dominar, adueñarse y someter a la mujer, tratándola duramente, excluyéndola del ambiente social y espiritual. Pero eso no fue el diseño de Dios, no fue lo que Dios quiso y quiere para su creación. Aunque el hombre actuó y actúa de esa forma, no significa que Dios haya aprobado o aprueba ese tipo de comportamiento. Cada uno en el hogar tiene su rol, la mujer tiene su rol, el hombre tiene su rol dentro del hogar. Así Dios lo ha diseñado. En lo espiritual es diferente. Recuerden, hermanos, que en Dios no hace acepción de persona. En Dios no hay varón ni hembra. En Dios solo hay siervos inútiles a quienes Él utiliza cuando Él quiere, como Él quiere y donde Él quiere. ¿Cómo puede decir un ministro que es de poca importancia escuchar a una mujer predicar la palabra de Dios? Es la palabra de Dios. Que escuchar a una mujer anunciando la buena nueva de salvación no tiene ningún valor. Hermanos, que la pastora, las predicadoras y las maestras están desobedeciendo un mandato divino. Entonces tengo que hacerme las siguientes preguntas. ¿Por qué Dios llena de su espíritu a alguien que está en desobediencia? ¿Por qué Dios le otorga autoridad espiritual a alguien que está en desobediencia? ¿Por qué los demonios, que son fuerzas espirituales, se sujetan a la autoridad espiritual de una mujer que está ejerciendo un ministerio en desobediencia? ¿Por qué los demonios huyen cuando una predicadora los echa fuera? ¿Por qué los enfermos sanan cuando una mujer decreta salud? Hermanos, ¿por qué las fuerzas ocultas se sujetan a la autoridad espiritual de una mujer? Es porque ella está respaldada por el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quiénes somos nosotros para callar a quien Dios ha dotado de su sabiduría, de su poder y de su Espíritu Santo? Líbreme, Dios, de abrir mi boca contra esas ungidas de Jehová. Y quiero hacer mención de algunas mujeres que Dios utilizó como líder de su pueblo. Primero vamos a iniciar en el Antiguo Testamento. Solamente vamos a mencionar dos en el Antiguo Testamento. La Biblia menciona a Débora, una profetisa que aparece en la serie de jueces que gobernaron a Israel antes de la monarquía. Recuerden que los jueces fueron elegidos directamente por Dios en momentos de crisis. Ante ella llegaban a consultar sobre casos difíciles que no podían resolver los jueces locales. ¿Qué quiere decir esto?
que Débora tenía autoridad civil sobre todo Israel, sobre hombres y mujeres. La Biblia no dice que Débora solo juzgaba a las mujeres. Era todo Israel. ¿Usted sabe lo que es todo? Todo. ¿Quién la colocó? Dios. Porque Dios no hace acepción de persona. Ahora, ¿cómo profetiza? Ella tenía autoridad espiritual sobre el pueblo, se empeñó en levantar al pueblo de su abatimiento y librarlo de la tiranía. Número 2. Hulda, una profetisa de Jerusalén. Era líder espiritual a quien mandan a consultar cuando encuentran el libro de la ley en el templo durante el reinado de Josías. Mientras están en la reconstrucción del templo, encuentran el libro de la ley. Pero ¿por qué mandan a consultar a la profetisa Hulda? Porque Jeremías y Sofonía eran contemporáneos de ella. O sea, ellos estaban ahí y no los consultaron a ellos. ¿Por qué? Es porque era considerada una líder espiritual de su pueblo. Una vez más, yo le repito, Dios usa a quien quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere. Cruzamos al Nuevo Testamento. Inicio haciendo esta pregunta. Cuando el Espíritu Santo descendió en el aposento alto, ¿fue solo sobre los hombres? No. Fue sobre los 120 que estaban reunidos, hombres y mujeres que tenían la responsabilidad de expandir el mensaje de salvación. La gran comisión no es exclusivamente para los hombres. La gran comisión es para hombres y mujeres que quieren expandir el reino de Dios. ¿Cómo vamos a excluir a las mujeres a que prediquen, a que ejerzan un ministerio? Y vamos a ver, Priscila, al junto de su esposo, eran colaboradores del apóstol Pablo en Corinto y Éfeso. Las veces que sus nombres aparecen en la Biblia, el nombre de Priscila precede al de su marido. O sea, está primero. ¿Qué significa esto? ¿Esto significa algo? Esto significa que ella ocupó un lugar más prominente que el de su esposo en la dirección de la iglesia. Pero cuando se le menciona eso, los que no aceptan el liderazgo espiritual de las mujeres dicen que ella estaba respaldada por su esposo. Ahora, eso quiere decir que el respaldo de Dios no es suficiente. Necesita la de un hombre. Usted está oyendo esto. Pero tenemos las 4 hijas de Felipe que profetizaban. Ahora yo quiero preguntarle, ¿ellas solo le profetizaban a las mujeres? ¿O los hombres decían, yo no voy a escuchar a esas mujeres profetizar? ¿Cómo el apóstol Pablo pudo haber callado a las mujeres en la iglesia cuando él mismo dice que las mujeres pueden profetizar? ¿Y qué es profetizar? Profetizar es anunciar ¿qué? ¿Anunciar qué? Anunciar la palabra que Dios tiene para su pueblo, y todo lo que anuncian la palabra de Dios ejercen autoridad espiritual sobre aquellos que escuchan, porque la autoridad se basa en la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16, la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para instruir. Por ende, el que profetiza está ejerciendo autoridad, porque está corrigiendo, está enseñando y está instruyendo. La acción del hombre hoy día, como fue en tiempo pasado, es de callar a las mujeres,
quitarle el liderazgo espiritual que Dios les ha regalado. Es como si la palabra de Dios tuviera valor solo cuando sale de la boca del hombre. De ser así, los cientos de miles de hombres que se han convertido al Señor después de escuchar la prédica de una mujer de Dios, sea pastor, evangelista, maestra o cualquier ministerio que esté ejerciendo, entonces digo que estas conversiones son nulas. Dios no las acepta. Porque ¿quién predicó? Una mujer. ¿Quién oró? Una mujer. Y las mujeres no deben predicar. Y si no deben predicar, pues todo aquello que se han convertido en una prédica de una mujer, pues entonces esas conversiones son nulas. ¿Qué cosa, Tengo que repetir lo mismo que dijera Jesús a los fariseos. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Mis palabras para las mujeres, pastoras, evangelistas, maestras y todas aquellas que de una forma u otra están ejerciendo un ministerio, no permitan que nadie las calle, que nadie les arrebate el don que Dios ha puesto en ustedes. No dejen que nadie les quite las gracias que Dios depositó en ustedes. Sigan hacia adelante buscando las almas para el reino de los cielos, porque Dios paga y paga bueno. Bendiciones mil.